Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. El pasado 1 de junio, la Comisión Permanente emitió la declaratoria de aprobación del proyecto que modifica el capítulo primero del título primero de la Carta Magna y reforma diversos artículos de la Constitución Política en materia de derechos humanos. La resolución se tomó tras recibir 21 votos favorables de congresos estatales y tan solo uno en contra de esta enmienda constitucional. Posteriormente, el 10 de junio, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, con lo que se concluyó uno de los procesos más importantes en la protección, promoción y defensa de los derechos humanos en el país. Ahora, todas las resoluciones normativas tendrán que interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. Sobre los derechos humanos es el tema que vamos a platicar este día aquí en su programa En la Banqueta. Lo invitamos a que nos acompañe en este espacio ciudadano del Canal del Congreso. Es lo mismo, ¿no? Porque viene siendo el mismo país y los mismos policías que tienen todo eso. Sí, no digamos, no es una contabilidad del 100% que nosotros ganemos. Es a base de los policías, todo eso que hay incorruptos, corruptos y todo eso. Viera en paradas, esquinas y todo eso, hay mucho incorrupto. Pues yo creo que muchos de los derechos humanos que actualmente rigen a lo que es, digamos, a lo que existe en México, se ven hasta cierto punto violados, depende en cuanto al nivel socioeconómico de la persona, ¿no? Y mucho lo vemos pues actualmente con la gente de escasos recursos, que todos sus derechos son totalmente violados. O sea, igual y no tanto así como quien tenga más dinero sí le hacen caso y el que no tenga pues no le hacen caso, sino no hay esa igualdad, ¿no? que se presume. En general sí, los derechos de entrada son inalienables a nivel mundial, ¿no? México ha suscrito varios acuerdos internacionales de derechos humanos. Tal vez la difusión podría ser un poquito el problema, y el otra parte creo que será el entendimiento de derechos humanos, ¿no? Creo que a lo mejor el gobierno a cualquier nivel hace su aportación, a lo mejor la forma de entenderlos, ¿no? Podemos entender que los derechos humanos los queremos ver a nuestro favor cuando a nivel no son personales, es para una sociedad, ¿no? Así como hay leyes que rigen la sociedad, creo yo que los derechos humanos nos pueden regir como tal a todos los derechos humanos, todos los humanos, no solamente como personas. Los derechos humanos, para que se puedan respetar en México, primero tenemos que respetar nuestras leyes, ¿sí? Los derechos que tenemos los ciudadanos son muchos, ¿sí? Pero también son muy corrompidos, ¿sí? Nadie los acepta, la ley no los acepta porque defienden al ladrón y todo. La ciudadanía, ¿por qué defienden al ladrón o al que asesina? ¿Sí? Ya estamos hartos de todo eso. Los derechos humanos son buenos, son malos, lo que sea. Aquí lo que hace falta es de que la ley se establezca muy bien, que se ponga un correctivo totalmente. Yo no las creo ni bien ni mal, simplemente quién realmente vigila los derechos humanos para saber realmente si están haciendo lo correcto. ¿Sí? La ciudadanía es la que tiene que decidir, no ni el gobierno ni ellos. ¿Sí? Si vamos a imponer un correctivo, que sea la ciudadanía, ni el gobierno ni los derechos humanos. Los derechos humanos es muy fácil corromper a cualquier gente.
Así es de que, ¿qué necesitamos? Realmente honestidad aquí en este país. Es lo único que necesitamos, y confianza sobre todo. En eso sí, últimamente es en lo que sí se ha respetado. Pues en general pues es igual lo mismo, los grandes políticos, las influencias, no nos deja nada. Pues si uno llega a tener un problema con uno que está en un buen puesto de cualquier cosa del Distrito Federal, pues ahí sale uno perdiendo porque uno está pobre o por las cuestiones, pues, pero pues si tú llegas a tener problemas con uno que está en un buen puesto del gobierno del Distrito Federal, ya de antemano ya sabes que lleva la de perder. Pues que se aplique la ley, ¿no? Independientemente de que exista, que se dé una aplicación correcta, ¿no? No importa que exista cualquier ley si no se le da un cabal seguimiento. Cuando se dé ese cabal seguimiento, entonces podremos tener leyes que sean efectivas, ¿no? Yo creo que en México se dan bien y se dan de forma correcta. Lamentablemente algunas veces se ven empañados por muchos sucesos, ¿no? El narcotráfico, sucesos aislados que no permiten que se vea de forma correcta cómo se están aplicando, ¿no? Yo creo que va a ser algo que va a ayudar a mejorar la propia aplicación y la función de la comisión como tal, ¿no? Al momento de poder exigir una solución o una respuesta del por qué sí o por qué no se da la respuesta, yo creo que va a ayudar mucho, ¿no? Es lo que debe de hacer, que se vaya fortaleciendo para que ya tengamos un mejor México para sigamos adelante. Por ejemplo, digamos de niños que son maltratados en la escuela y en realidad no hacen nada por solucionar ese problema. Yo creo que no les son respetados y que hay mucha corrupción. La verdad, yo diría no son respetados. Según tenga poder o dinero la persona, se les respetan, si no, no. Así lo veo. Sí es grave, no quiero decir que siempre, pero un alto porcentaje. De vez en cuando sacan alguno que otro caso para decir sí estamos haciendo algo, pero la verdad es que muchos ni nos enteramos y yo sé que no se están respetando. Pues como es una federación, realmente cada estado, según el gobernador que tenga, va a respetarlos o no. Supuestamente debería ser parejo, pero depende de cada estado. Pues ya sabemos los estados donde hay más problemas, inseguridad, etcétera, pues seguramente esos estados menos son respetados y habrá algunos otros que tengan menos problema donde tal vez sí los respeten. Yo entiendo que los derechos humanos son, como dice su nombre, ¿no? Son los derechos para los ciudadanos. Y sí siento que no tenemos tantos derechos y hay mucho racismo aquí en el distrito y mucho más en la provincia. En el sentido de que, pues, si ven a una persona en malas condiciones de ropa y esto, pues así como que la discriminan, la hacen a un lado. Pues el panorama muy bien, no, pero parece ser que sí está cumpliendo la defensa de los derechos humanos las personas, pero sí hay discriminación y sí nos falta mucho en educación en tanto de derechos humanos todavía. Porque esto no es de que si lo ponen en un papel o algo, sino es de la misma ciudadanía, que es por ahí por donde tienen que empezar, ¿no? Hacer otro tipo de movimientos, más que nada para la gente, y porque si lo pones en un papel, pues la gente no le va a importar que esté escrito y pues lo va a seguir haciendo. Sí, empezar por casa y después escuela. Bueno, para mí los derechos humanos es como lo que una persona debe tener por el simple hecho de haber nacido y ser un ser humano, ¿no? Y se debe respetar siempre y en todo momento. Definitivamente no creo que se respete ni aquí en México ni en ninguna parte del mundo como debiera de ser. Sin embargo, creo que se ha progresado en ese sentido. Yo creo que muchos es la libertad de expresión. Yo creo que muchas veces la gente la oprimen cuando expresa lo que
ellos libremente piensan en algún, ya sea preferencia religiosa, política, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el principal que no se respeta. Definitivamente es un buen principio que ya se plasma en la Constitución. Sin embargo, del que se ponga en la Constitución al que se lleva a la práctica, es ahí donde habría que cuidar y poner énfasis para que sí realmente se aplique ese nuevo decreto, ¿no? Nueva ley. Sí confiaría, lo que yo pienso es que a lo mejor sería un proceso que me llevaría muchísimo tiempo para poder llegar al resultado que yo quisiera, ¿no? Entonces hay veces que lamentablemente dices, bueno, el tiempo que voy a utilizar para realmente ver los resultados, como que ahí está la... O sea, yo creo que sí hay gente que los respeta y hay gente que no. O sea, yo creo que no podemos polarizar de que no se respetan los derechos humanos. Digo, yo creo que en todo el mundo hay gente que sí lo respeta y gente que no lo respeta. Digo, no es que sea en México somos los más malos o los que menos respetemos. Yo creo que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Yo creo que uno de los más importantes es la vida. Yo creo que es muy importante. Digo, de ahí dependemos que nazcan o no nazcan, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Digo, y desde que el aborto existe o desde que la eutanasia existe, que decidimos por alguien más, decidimos por alguien que no se puede o que sí se puede elegir entre vivir o no morir, entre que existan o no existan los derechos humanos, desde ese momento, ¿no? Digo, habrá gente que diga que no, muy respetable, ¿no? También. Entonces yo creo que ese es uno de los, o el principal para que existan o no existan los derechos humanos, ¿no? El nacer, el existir a la vida o no existir a la vida, ¿no? Bueno, por eso yo creo que es en el Inter, ¿no? O sea, yo creo que o sea, si tú no hubieras nacido y no tendrás por qué violar los derechos humanos. O sea, no lo están violando un policía. Entonces yo creo que estamos hablando como desde el inicio, ¿no? Desde que nace, ¿no? Desde que ya nací, gracias a Dios, digo, gracias al creador o gracias a mis papás que no dijeron al aborto, ¿no? Entonces ahorita ya los pueden, o sea, ya hay, pero si desde el inicio no existes, entonces no va a haber violación de derechos humanos, ¿no? O sea, ¿o cómo? Híjole, es que es algo complicado, porque entonces porque si no sería como como doble juzgar, ¿no? O sea, por un lado está el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales que sí lo tienen que hacer y que sí son acatables las órdenes. Si alguien mató a alguien y a derechos humanos, es una vinculación, ¿no? Si hay cohecho, vas a la Comisión Nacional y te dicen, oye, está pasando esto, perfecto. Pero entonces, si vas al Ministerio Público, entonces ya es doble juzgar. O sea, entonces vamos a tener 20 instituciones que puedan ser vinculantes. Entonces ahí es como un poco definir exactamente bien si sí está padre o no está padre que sean vinculantes, o si los organismos que realmente son jurisdiccionales lo tengan que hacer. O sea, yo creo que ahí podría haber una doble juzgar que está prohibido por la ley. O sea, no podemos ser doble juzgados por el mismo delito, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa, no? Bueno, en realidad sí, no. Yo siento que no se respetan, sobre todo por las autoridades que tenemos. Sí, o sea, hay mucho abuso. O sea, sobre todo el poder, todos los que se manejan los ministerios públicos, les dan mucha libertad para hacer y deshacer lo que quieran. O sea, por eso hay tanta gente inocente en las cárceles. Creo que el 33% de toda la población que está en los reclusorios es gente inocente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que justificar su chamba. Es decir, agarro a este fulanito que no hizo nada y tú fuiste, le fabrican pruebas y lo meten. Y como desgraciadamente hay tanta pobreza en este país, pues es gente que a lo mejor con un muy buen abogado pudiera salir y no estar en el reclusorio. No, afortunadamente no. O sea, afortunadamente, gracias a Dios no he pasado por algo que viole mis derechos, pero el día que llegue a suceder, pues sí, pero sí voy a acudir a derechos humanos o a las instancias que tenga que acudir, pues para que tenga peso esto, porque por eso los mexicanos no hacemos nada. Porque no dejamos que pisoteen nuestros derechos y sentimos que si vamos a denunciar algo o alguien, pues va a haber represalias contra uno. Y ese es el temor que tenemos todos los mexicanos. Mientras las personas que ejerzan la ley, pues no sean también gente preparados, que realmente les paguen un buen sueldo para que no estén lucrando con las necesidades de la gente, pues este país va a seguir igual. O sea, no es cuestión nada más de leyes, sino de todo lo que es la preparación y la educación de toda la gente.
y la ignorancia de la gente, que muchas veces no sabemos ni a quién acudir y dejamos que pisoteen nuestros derechos como sea. Con estas reformas constitucionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá la facultad de investigar todos aquellos hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos cuando así lo requiera el Ejecutivo Federal, cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas. Ahora, todo servidor público tendrá que responder las recomendaciones de los organismos de derechos humanos. Cuando las recomendaciones no sean atendidas por las autoridades, estas tendrán que explicar y fundamentar el porqué de su negativa. Incluso, dependiendo los casos, tendrán que comparecer ante el Senado o las legislaturas estatales para explicar su negativa a algún tipo de recomendación en contra de los derechos humanos. Estamos en la banqueta, lo invitamos a que continúe con nosotros. Bueno, yo creo que en principio están plasmados, pero no se llevan a cabo. Estamos a merced de delincuentes, estamos a merced de los políticos, estamos a merced del ejército, estamos a merced de decisiones presidenciales tal vez malas o buenas, pero los derechos humanos creo que no han sido totalmente llevados a cabo en el ser humano, que es donde deben de llegar. El respeto a la vida, el respeto al trabajo, el respeto a la libertad, el respeto a la libertad de expresión, el respeto de los niños para tener un futuro mejor. Pues ojalá lo aterricen y que lleguen. Es como la economía, que se supone que está muy bien, pero no llega aquí a los bolsillos. Hacerlo respetar, hacer que las leyes se cumplan cabalmente por todos nosotros. Nos corresponde pues ser más honestos, no permitir la corrupción, no criticar por criticar, tratar de hacer lo que podamos por nuestro país. No discriminar a la gente, no discriminar a los que menos tienen o a los que más tienen, en fin, ser derechos para que esos derechos sean llevados a cabo. Es el respeto hacia las personas en, no sé, judicial, bueno, hay infinidad de cosas donde pueden existir los derechos humanos. Simplemente, por ejemplo, vámonos al caso de la cárcel, cuando no respetan a un preso, ellos pueden pedir ayuda en derechos humanos, que probablemente se las den bien o mal, todo depende de quién los atienda, ¿no? En cuestiones de abogados, licenciados, etcétera. Yo digo que sí hay discriminación en nuestra personalidades de sexo, bueno, cambio de sexo, o sea, muchas veces no se ha sido respetado totalmente, porque a veces, ¿cómo le diré? La gente no se quiere acercar a una persona homosexual o no ve bien que vaya una pareja del mismo sexo. No ha sido respetado todo eso. Y digo, todos tenemos derecho, ¿no? Nadie nos ha obligado a ser así. Se nace y todos tenemos derecho a ser respetados por todo. Podría ser que se dé más educación, lugares culturales, sí, a nivel familiar. Bueno, sobre todo en la familia, desde la casa se ve con qué nos han educado, con valores, respeto hacia las personas, y en cuestión de discriminación puede haber en todo, sexual, de personas, de extranjeros. No, hasta ahorita no, hasta ahorita gracias a Dios no hemos necesitado de eso. Yo sí tengo un caso de que mi sobrino tuvo el bullying y mi hermana tuvo que asistir a estas asociaciones que ahora existen. No sé realmente, no me acuerdo de los nombres ahorita, pero sí ha asistido a pedir pues que defiendan al niño, ¿no? Que son sobre todo derechos humanos. Y que ahorita está, bueno, al orden del día.
Bueno, los derechos humanos de la mujer sí son violados, porque generalmente va una mujer a presentar una demanda y luego le ven el sexo, básicamente. Entonces, muchas son víctimas de acoso sexual por parte de las autoridades y eso es terrible. Y es una violación de los derechos humanos que tenemos las mujeres. Haciendo una pequeña observación, el señor Marcelo Ebrard puso que había unos vagones expresamente para damas, para evitar que sus derechos humanos fueran violados, ¿no? Con acosos sexuales. Pero eso y nada es lo mismo, porque generalmente los vagones, los caballeros se suben, tanto en el metro como en el metrobús, y los policías están platicando, no hacen su trabajo, y viene siendo lo mismo el acoso sexual, ¿no? Por parte de los caballeros. El problema que le veo es que es cultural, porque tiene décadas que sigue siendo esto. De hecho, tenemos unas ideas muy arcaicas desde que somos jovencitas, de que el señor es el que manda, el hombre es el que hace todo en la casa. Y no sé si recordará usted de cuando éramos niños de que, mami, yo quiero barrer, el hermanito. No, eso es tu hermanita, ella es la mujer, ella lo tiene que hacer, tú no, a ti te lo van a hacer. Después, mamá, mi marido me pega. Ay, mijita, es la cruz que te tocó cargar. Mamá, mi marido me pone los cuernos. Mijita, por favor, si tú eres la catedral, ¿qué importa que tenga capillitas? Desgraciadamente es cultural y tiene décadas. Yo sé que va a ser difícil cambiarlo, pero si todos le echamos ganas, creo que puede salir, ¿no? El problema es de que muchas veces la mujer se arma de valor, va, lo denuncia, le toca a un caballero y viene a hacer lo mismo, ¿no? La corrupción, desgraciadamente, en México es terrible, ¿no? Entonces, por eso muchas gentes no presentan demandas, porque a mí me tocó un caso hace algunos años de una modelo muy famosa que fue violada, incluso intentaron asesinarla, presentó una demanda y tristemente el Ministerio Público, el juez, también intentaron abusar de ella y posteriormente le estaban volteando las cosas. Cuando fue una víctima, después estaba siendo ella acusada de que había dado mala declaración, que no sé qué. O sea, no se tomaron en cuenta muchísimas cosas, pero además la mamá de esta niña encontró al Ministerio Público haciéndole examen vaginal. Desgraciadamente, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como nuestra Procuración de Justicia nos falta muchísimo para que se hagan las cosas como deben de ser. Qué triste, pero es así, ¿no? Pues el respeto a la legislación vigente que otorga los derechos humanos. Pues yo creo que eso es básicamente. Pues en lo que a mí concierne, pues sí, yo creo que sí. No sé si algunas otras personas tengan alguna situación en donde no se les respete sus derechos, pero en mi caso sí. Pues es básicamente el respeto hacia los demás. Como te tratan, tú tratas como te tratan y tratan como trates, ¿no? Entonces, si tú tratas bien a la gente, pues te tienen que tratar bien. Si tratas mal, te tienen que tratar mal. Eso es básicamente, creo yo, el respeto mutuo. Si no hay un respeto mutuo, no va a haber respeto en ninguna de las manifestaciones de la libertad de derechos, ¿no? No, en México no se respeta. Y es muy claro lo que queremos: transparencia, seguridad, y estamos seguros que no lo hacen. Violan a todo el mundo sus derechos,
Pero bueno, es parte de toda la vida de nuestro país, donde ni el Congreso ni la parte ejecutiva de la República funciona. Le doy muchas gracias. Son con los que nacemos, ¿no? Con los que todo ciudadano cuenta, ya tan solo con el hecho de ser mexicano, ¿no? Pues que se respeten o que no tenga uno, pues ahí sí ya depende muchas veces dónde te encuentres. Por ejemplo, ahorita en el norte pues está muy cañón, ¿no? Yo creo que ahí no, y ahorita pues la trinchera yo creo es la Ciudad de México. En el sur también pues ya ves está pesado. Igual, siempre en provincia es más difícil, hay más discriminación. En la ciudad pues como que te revuelves y ya pasas, ¿no? Pero en provincia sí es más evidente la discriminación y todo eso. Y los derechos igual para la educación, Oaxaca, Chiapas, en el sureste es más difícil. Aquí por lo menos pues, sí van a la escuela, ¿no? Que la república sea igual en todos lados, en el norte y en el sur. Que sea parejo, ¿sí? Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, veo los judíos que, por ejemplo, aquí en la zona que me está haciendo la entrevista, los judíos son o discriminatorios o discriminados. Ahí está de ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, más igualdad y lo que nos toca. Muchas cosas. Por ejemplo, que nos defienden de la injusticia que cometen las autoridades, las personas, cuando cometen algún error, una falla o algo así, acudimos a esa instancia para que nos defienda de todas las cosas que nos están haciendo pues podría ser un centro comercial, podría ser una dependencia de gobierno, un instituto del gobierno como es el Infonavit, que comete muchos errores y no los acepta. Siempre busca la manera de zafarse y salir librado de muchas cosas. Aunque usted le ponga, le muestre las cosas que cometieron ellos errores, aunque usted le muestre documentos y personas y todo lo que pues ellos dan para garantizar las cosas, no hay poder humano que los haga aceptar sus errores. No, yo he acudido a esos lugares y no hay ninguna respuesta positiva. Siempre se inclinan a lo que los funcionarios que está uno demandando, que ellos tienen la razón y nosotros siempre salimos librados, siempre salimos perjudicados. Pues es un poco difícil por tanta corrupción que hay en las dependencias de gobierno a las que supuestamente derechos humanos nos defiende a los ciudadanos. Hay mucha corrupción, entonces hay mucho compadrazgo, hay mucho que va usted y le platican con usted y le hacen ahí, le soban los papeles y le dicen que sí, que van a hacer esto, que van a hacer aquello, y a la mera hora, nada. Con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos se asienta que de darse el caso de un estado de excepción en el país no podrán suspenderse ni restringirse determinados derechos, entre ellos el derecho a la vida, el de no ser discriminados, así como el de la personalidad jurídica y los derechos de la niñez. Esto fue en la banqueta, abordamos este tema interesante, una de las reformas más importantes que se han dado en el país durante los últimos años en materia de derechos humanos. Lo invitamos a que nos acompañe durante la siguiente emisión y a que se quede por la señal del canal del Congreso, donde siempre hay algo interesante por ver. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.